gracias por haber accedido a este webinar. Saludos a todos los que ya conocemos, que ya sea que son clientes nuestros o que nos visitan por segunda, tercera ocasión en estos webinars. A los demás, muchísimas gracias por haber enviado su solicitud de registro a este webinar. Nos da mucho gusto que estén aquí con nosotros. Nos gusta mucho hacer este tipo de dinámicas de webinar, aparte por la situación por la que estamos viviendo, de que es bastante útil para todos nosotros, porque nos gusta darle información valiosa a nuestros clientes y a los que no son nuestros clientes también. Nos gusta dar este tipo de webinars y sobre todo con temas tan importantes y tan relevantes como este, relevantes en el presente y de aquí en adelante hacia el futuro, como es el home office. Como todos hemos visto, yo creo, la mayoría de los que están aquí, ya sea que trabajen en alguna empresa, en área jurídica, área de recursos humanos, dirección, operaciones, tengan su propio negocio o en cualquier, casi en cualquier área, pues el home office ha venido a revolucionar en cierta manera la forma en que se contratan trabajadores, la forma en que operan y prestan servicios los trabajadores. Y esta pandemia no nada más ha cambiado la forma en que se hacen negocios, también va a cambiar muchas estructuras de las empresas y va a permitir también que haya más flexibilidad y otras formas diferentes de tener una relación entre patrón y trabajador. Por eso creemos que es muy importante que desde ahorita empecemos a tocar estos temas y sobre todo para las empresas, los que son patrones, ir identificando los puntos más relevantes en cuanto a esto para evaluar cualquier posible riesgo, como cualquier otro riesgo que podría haber en una relación laboral, y también implementar las medidas necesarias para mitigar estos riesgos, ¿no? Por un lado, para tener una relación apropiada, cordial con nuestros trabajadores, para estar apegados a la norma, apegados a las regulaciones, tanto la Ley Federal del Trabajo como las demás NOMs que han surgido y seguirán surgiendo, como también para mitigar cualquier riesgo ante alguna contingencia futura, ¿no? Entonces, estamos muy emocionados por este webinar, por este tema, como decimos aquí, es como pan caliente. De hecho, en los días pasados, no sé si ustedes se han enterado, pero tanto en redes sociales como en internet, en las noticias ha estado circulando bastante el tema de una reforma laboral justo acerca del home office, que desde ahorita les adelanto, pero la licenciada Jessica ya les dará más detalle. Todavía no ha sido aprobada, todavía no es una ley, simplemente es una propuesta que se hizo desde mediados del año pasado, del 2019, por parte de la Cámara de Senadores, y la mandó a la Cámara de Diputados desde mediados del año pasado, y se quedó ahí como se comúnmente se conoce en la congeladora, y hasta ahora van a empezar a retomarlo, pero es relevante para este tema porque da un poquito más de luz de cómo se pretende regular el home office y hacia futuro qué podemos hacer y qué no podemos hacer. Entonces me parece que es un tema bastante importante y sin más preámbulo, la licenciada Jessica Barajas será quien nos esté dando este tema de webinar. Una breve semblanza de su currículum es, ella estudió la licenciatura en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán. Tiene la maestría en Derecho Laboral y Seguridad Social por la Facultad de la Barra Nacional de Abogados. Ha tomado diversos diplomados en materia laboral y principalmente su práctica ha sido como abogada laboral de empresas de diversos sectores. Entre ellos, algunos son empresas de retail, empresas constructoras, inmobiliarias, de industria de telecomunicaciones, de proceso productivo industrial, entre otras. La licenciada maestra en Derecho Jessica Barajas actualmente es la encargada del área laboral en el despacho Bufete Bautista Asociados. Sin más preámbulos, se les presento. Jessica, adelante. El foro es tuyo. Gracias. ¿Qué tal? Buenos días. Nos da mucho gusto que estén con nosotros en esta plática. Espero que les agrade. Cualquier duda que tengan, vamos a verlas al final, ya sean prácticas. De todas formas, vamos a tratar de manejarlas dentro de la presentación que en un momento les voy a mostrar, pero vamos a tener un apartado específico para eso, por si no llegan a entender algo. Ahorita que están deshabilitados sus micrófonos, vamos a poder verlo al final. Entonces, denme un segundo.
Listo. Bueno, como nos hizo favor el licenciado Jorge García, tiene razón, este es un tema que últimamente ha sido muy sonado, así que vamos a hablar acerca de lo que es el home office en la legislación laboral mexicana actualmente. ¿Cuáles son las medidas a implementar? ¿Cuáles son los riesgos? ¿Cuáles son las soluciones para que no tengamos una contingencia alta al implementar este tipo de modalidad en nuestra empresa? Hay que tener en cuenta que doctrinalmente y prácticamente el home office es diferente a lo que conocemos como trabajo a domicilio que se encuentra en la Ley Federal del Trabajo. Esta modalidad de trabajo es un trabajo especial que se encuentra en el capítulo 12 de la Ley Federal del Trabajo. Actualmente los vamos a encontrar normados en un mismo artículo que es el 311, que nos va a decir que el trabajo a domicilio y también el home office va a ser aquel que se ejecuta en un domicilio que no es el del patrón, que pudiera ser el domicilio del propio trabajador o bien el domicilio que el trabajador elija para llevar a cabo su actividad laboral. Ambas tienen en común que van a ser sin la vigilancia y sin la dirección inmediata del patrón. Como ustedes lo han visto en la práctica, estamos acostumbrados a que nuestros trabajadores lleguen a la fuente de trabajo y ahí hagan sus actividades laborales y nosotros podamos estarlos supervisando. En esta modalidad de trabajo vamos a darle un poco más de libertad y confianza al trabajador. Lo que lo va a hacer diferente es que en home office, los trabajadores van a realizar sus actividades a distancia utilizando las tecnologías de la información y la comunicación. Ahora, si bien se encuentra normado dentro de un mismo artículo, vamos a darnos cuenta que el trabajo a domicilio es un poco más técnico que el home office. Los trabajadores a domicilio van a poder hacerlo de forma personal o con ayuda de miembros de su familia, en su domicilio o en el local que hayan elegido para este efecto. En cambio, los trabajadores de home office, que también son conocidos como teletrabajadores, van a ser las personas que para llevar a cabo su actividad laboral lo harán por medio de las tecnologías de la información y comunicación, no dentro del domicilio del patrón. Eso quiere decir que nuestro trabajador puede estar en Ciudad de México trabajando el día de hoy y mañana puede estar en Monterrey o podría estar en Monterrey de forma indefinida. Esto nos puede traer varios beneficios, como quizá podríamos gastar menos, ahorrar en energía, ahorrar quizá en instalaciones no tan grandes o quizá un poco más económicas, dependiendo de nuestro giro y de qué sea lo que nosotros queremos vender al público. Ahora, dentro de esto se encuentra normado alguna serie de obligaciones que nosotros tenemos con los empleados. ¿Qué es lo que a nosotros nos pide la norma para tener trabajadores en la modalidad de home office o trabajo a domicilio? Algo que es muy diferente a lo que nosotros conocemos con nuestros trabajadores habituales es que el contrato de trabajo debe estar depositado en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a diferencia de los contratos individuales de trabajo que tenemos actualmente nosotros guardados en un área específica de nuestra empresa. Entonces, la Secretaría del Trabajo va a revisar nuestro contrato y se quedará con una copia de ese contrato. También estamos obligados a llevar un libro de registro de trabajadores a domicilio o de trabajadores de home office, que va a tener algunos puntos medulares aceptado por la SACO, que ahorita vamos a platicar, y también especificaciones adicionales en ese contrato que va a conocer la Secretaría del Trabajo. Les dejamos los artículos en las diapositivas por si en algún momento ustedes quieren utilizarlas. Dentro de nuestros contratos vamos a tener lo mismo que viene en un contrato habitual, es decir, la nacionalidad del trabajador, el sexo, quiénes son sus beneficiarios, cuál es su domicilio, pero adicional a esto vamos a agregar algunas cosas, que son el domicilio donde se va a ejecutar la actividad laboral de quien tengamos como trabajador a domicilio. Quizá esto pudiera no aplicar a todos los trabajadores que están en home office,
Por eso es que se realizó la propuesta de reforma para poder hacer la división, porque no son lo mismo a pesar de que son muy similares. La vamos a ver un poco más adelante, pero al día de hoy sí nos pide la especificación de señalar en el contrato dónde va a llevar a cabo sus actividades de trabajo. También nos pide que seamos específicos con el pago del salario y cómo se le va a pagar el salario, en dónde se le va a pagar el salario, porque el trabajador no va a estar en la fuente de trabajo. Entonces no es como que nosotros pudiéramos darle sus recibos de pago de forma tan habitual, tendríamos que implementar algunas medidas de mitigación que también vamos a ver un poquito más adelante y tener una libreta de trabajo que también va a tener la Secretaría del Trabajo por medio de la Inspección de Trabajo. Esta libreta va a tener los mismos datos que contiene el contrato individual de trabajo, adicionando cuáles son las herramientas que el trabajador se llevó y si hubo algún excedente o si algo se rompió. Esa es la finalidad de tener esta libreta de trabajo. Entonces, debemos también, para aquellos que tengan esta modalidad de empleados, fijar tarifas en un lugar visible, porque hay algunos patrones que consideran que si tenemos trabajadores en home office, no deberían ganar lo mismo que los trabajadores que se encuentran presencialmente en las instalaciones de la fuente de trabajo. Pero esto es incorrecto. Los trabajadores de home office y los trabajadores que tenemos dentro de las instalaciones deben de tener un salario igual. Pero como ellos no están en contacto tan directo con sus compañeros, es que a nosotros nos solicitan que fijemos las tarifas de forma interna sobre los salarios. Esto va un poco más encaminado al trabajador a domicilio que a los trabajadores a home office porque es un trabajo más técnico. Por ejemplo, pudiera ser alguna empresa que se dedica a hacer ropa y tiene empleados dentro de su fuente de trabajo haciendo la maquila y aparte tiene empleados fuera de ella haciendo también maquila. Va un poco más encaminado a esto, esta parte que nos señala la ley. También tenemos la obligación de proporcionarles los materiales y los útiles de trabajo en las fechas y horas que nosotros hayamos convenido dárselas. Para el caso de los trabajadores que únicamente utilizan una computadora para este efecto, es importante que nosotros como patrones se las otorguemos porque dentro de las obligaciones que tenemos y en las que vamos a ahondar más adelante, es que somos encargados de la privacidad tanto de nuestros clientes como del propio trabajador. Entonces siempre es mejor tener un control y aparte pues proporcionarles las herramientas que ellos necesiten para poder elaborar el trabajo para el cual los vamos a contratar. En la libreta de los trabajadores, al momento de recibir el trabajo, vamos a hacer notar las pérdidas o deficiencias que tenga el material que nosotros le hayamos otorgado a los trabajadores a domicilio. Esas libretas son importantes porque en el momento de las inspecciones de trabajo, ya tuvimos por ahí un webinar sobre inspecciones que los invitamos a ver en nuestros canales de YouTube. Van a tener la facultad de pedirnos esas libretas y de pedirnos información adicional sobre los trabajadores a domicilio. Pero obviamente nosotros no somos los únicos que tienen obligaciones con los trabajadores de home office. ¿Qué, ¿Cuáles son las obligaciones de un trabajador para conmigo como patrón? ¿Qué es lo que yo puedo exigirle a mi trabajador que está en home office o a mi trabajador que está como trabajador a domicilio? Bueno, pues primero que nada, que tenga cuidado y que sea responsable respecto de las herramientas de trabajo. ¿Qué pasa si el trabajador no se descompone la computadora que le dimos para que él trabajara? Bueno, pues tendría que indemnizar al patrón por la pérdida o el deterioro que le haya ocasionado a la herramienta de trabajo. En este caso, en home office podríamos poner el ejemplo de una computadora. En el ejemplo, por ejemplo, de las máquinas de textiles y las personas que utilizan la ropa, podría llegar a ser las telas, etcétera. Sabemos que no podemos cobrarle al trabajador, si la computadora costó 15,000 pesos, yo no le puedo cobrar esos 15,000 pesos al trabajador en una sola exhibición. La ley nos va a permitir hacerle ese cobro siempre y cuando no exceda del 30% arriba del mínimo. Podríamos quizá implementar
alguna modalidad de pagos, etcétera, ¿no? Esa es la manera en la que podría el trabajador indemnizar al patrón por la pérdida o deterioro de los materiales de trabajo, así como recibir y entregar el trabajo que nosotros le hayamos solicitado en los días convenidos y seguir elaborando los productos o seguir realizando su actividad laboral con la misma calidad que lo hacen los trabajadores que se encuentran dentro de las instalaciones. Esto nos permite la posibilidad de tener un ambiente mixto en el centro de trabajo, es decir, que tengamos trabajadores que se encuentren dentro de las instalaciones y trabajadores que hagan home office, o quizá trabajadores que vayan una vez a la semana, 2 veces a la semana, quizá 2 veces a la quincena, etcétera, la modalidad que para nosotros sea funcional dentro de la fuente de trabajo y que los otros días lo haga como home office. Ahora, precisamente como les comentamos, son figuras diferentes. Se ha propuesto en junio del año pasado, el 19 de junio del año pasado, la Cámara de Senadores hizo una propuesta de reforma a esta parte de la ley, solicitando que se modifique el artículo 311 para poder hacer la distinción entre lo que es el teletrabajo, que es conocido como home office, y el trabajo a distancia, donde vamos a conocer al trabajo a domicilio como algo un poco más técnico, un trabajo que puede realizar una persona desde su domicilio o desde el local que fijen él y el patrón en su contrato de trabajo y que puede realizar de forma individual o con ayuda de miembros de su familia sin que esto nos afecte a nosotros y que en algún momento quiera demandar toda la familia, ¿no? Eso es algo que ya está previsto en la norma y que no nos afectaría en algún momento. Y dividir lo que es el trabajo, el teletrabajo o el home office en el capítulo 12 bis, que sería específicamente sobre eso. Esta reforma únicamente tiene 5 artículos que vamos a ver en este momento. El primer artículo adicionado sería el 330A, que nos va a hablar acerca de lo que es el teletrabajo y el teletrabajador, es decir, el empleado de home office. Y lo va a definir como una forma de organización en la que no se requiere la presencia física del trabajador, sino que éste va a realizar su actividad laboral utilizando las tecnologías de la información y la comunicación. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Si se dan cuenta, es que uno puede no tener un domicilio fijado dentro del contrato de trabajo y el otro sí. Obviamente hay algunas recomendaciones que les haremos para tratar de aminorar el riesgo que eso implica, ¿no? El artículo 330B nos va a hablar acerca del contrato de trabajo, que va a ser diferente al contrato de trabajo que actualmente se nos solicita como un trabajador a domicilio. Ya no vamos a tener que ingresarlo en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, ni tampoco se va a manejar el tema de inspecciones como lo vimos hace un momento, sino que en este contrato de trabajo va a ser como los contratos que tenemos habitualmente, agregando algunas cosas dentro del pacto que hagamos con ellos, siendo muy específicos en las condiciones del servicio, en los medios tecnológicos que va a utilizar el empleado para realizar sus actividades, el ambiente que requiere este empleado para realizar esas actividades, la forma en la que va a ejecutar ese trabajo y las condiciones de tiempo y espacio. Si yo le solicito un informe a mi trabajador de home office y lo necesito, no sé, en un día, en 3 horas, en 4 horas, en 5 horas, en una semana, eso es algo que vamos a fijar dentro del contrato que tengamos con esta modalidad de empleados, así como la responsabilidad que tendrá el empleado sobre la custodia de equipos, de programas y de manejo de información, porque pudiera ser que derivado de las actividades que tenga el empleado, maneje información sensible de nuestros clientes. Ahora, también tenemos que especificar en este contrato el procedimiento acerca de la solicitud, la entrega y la supervisión del servicio por medio de las tecnologías de la información, así como la productividad y la seguridad informática.
El artículo 330C nos va a pedir una promoción en el equilibrio de relación laboral entre los trabajadores, los que están como home office y los que están trabajando de forma habitual, porque deben de tener un mismo salario y también deben de tener seguridad social, deben tener acceso a mejoras, deben tener acceso quizá a un puesto mejor, a un salario mejor. El hecho de que estén en home office no los limita para poder tener este tipo de mejoras, ¿no? O igual trato económico. A eso es a lo que se refiere este artículo. Las inspecciones que pudieran llegar sí podrían ser encaminadas a, bueno, déjame ver tus recibos de pago en relación a los trabajadores que tienes dentro de la empresa y los trabajadores que tienes en home office para ver que trabajo igual sea remunerado igual económicamente hablando. Ahora, también nos propone en el artículo 330E una red nacional de promoción y fomento de teletrabajo. El home office nos puede ser muy útil como empresa y más en este tipo de casos en los que pudiéramos tener una emergencia sanitaria o incluso algún tema de algún desastre natural y no sé, desafortunadamente no se puede accesar al edificio como pasó recientemente en los temblores de septiembre, que hubieron empresas que no podían abrir sus instalaciones. Para este tipo de cosas se supone que se debe de implementar este artículo y nosotros poder utilizar esta modalidad de trabajo sin tener que parar la actividad de nuestra empresa y poder hacerlo con las personas que puedan hacer home office a pesar de que ellas no estén en home office. Sin embargo, esto no es suficiente. ¿Por qué no es suficiente? La reforma es muy pequeña, aún no está aprobada. Sin embargo, nos da un plazo, le va a dar un plazo al Poder Ejecutivo de 12 meses para poder implementar una norma oficial mexicana en la que manejemos todas estas cosas que acabamos de ver, así como para darle oportunidad al Instituto Mexicano del Seguro Social para implementar los riesgos de trabajo, cómo se va a calificar el riesgo de trabajo de mis empleados en home office y cuáles son las enfermedades de trabajo que pueden tener mis empleados derivado de las tecnologías de la información y la comunicación. Actualmente todavía no tenemos un marco normativo respecto a eso porque en la reforma no lo señala, por eso es que no es suficiente. Sin embargo, nos damos cuenta que en la práctica ya lo estamos haciendo, o sea, independientemente de que el marco normativo no sea tan claro para este tipo de trabajadores, ya lo estamos haciendo. Así que, ¿cuáles son los riesgos a evaluar para aquellos patrones que tenemos trabajadores en la modalidad de home office? Bueno, pues primero que nada, uno de los riesgos es la ausencia del marco legal porque no hay una regulación específica para este sector. Y si bien existe una, pues es en una mínima parte, así que a la fecha no es suficiente para definir un criterio específico. Derivado de que recientemente estamos implementando esto en la práctica de forma masiva, apenas vamos a conocer cómo serán las demandas que yo puedo recibir en relación al home office. ¿Qué es lo que pudiera quizá algún trabajador en algún momento reclamarme? ¿Cuál es la manera en la que yo tengo de defenderme o de mitigar ese riesgo? Ahorita lo vamos a ver. La seguridad de la información. Es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que como patrones somos los responsables de que la información no, no vaya a las personas que no queremos que vaya. Por eso es importante que comencemos a implementar medios digitales, sistemas digitales para poder tener un mejor control, ya sean correos institucionales o ir viendo dependiendo del giro que tiene nuestra empresa para ver qué es lo más funcional para nosotros. Así como la privacidad del empleado. Si el empleado va a trabajar desde su casa, la reforma no nos maneja cómo va a ser el tema de inspecciones de trabajo en ese sentido. Actualmente, como se encuentra en la legislación en el capítulo 12, el inspector de trabajo pudiera ver cómo está el domicilio en el que se encuentra laborando el empleado, pero hay que tener en cuenta que este domicilio no necesariamente es su casa, puede ser algún otro local y va a estar fijado por el patrón. Así que en la modalidad de home office no tendríamos esto, pero no podemos saberlo hasta que se apruebe la reforma y tengamos, después de estos 12 meses, esperemos que fuera antes, las normas oficiales que lo van a reglamentar.
Ahora, los elementos normativos laborales. Dentro de la reforma que nosotros estamos manejando o que nos están mostrando, hay algunos elementos que no se han considerado, como la sindicalización de los empleados que estén en home office. El hecho de que ellos estén en home office no significa que no puedan tener un sindicato. Sin embargo, en el marco normativo que tenemos actualmente e incluso en la propuesta de reforma que se está haciendo, no habla absolutamente nada acerca del sindicato. Entonces, es algo que vamos a ver sobre la marcha y que debemos tener en cuenta y que podemos manejar dentro de nuestros contratos colectivos de trabajo para el caso de las empresas que sí lo tengan. Ahora, el acceso a la información de ubicación de los empleados para que los sindicatos puedan tener acceso a ellos, porque no se van a encontrar en el domicilio. Si el sindicato se presenta, no hay manera de que los vea porque ellos están trabajando en cualquier otro lugar. Incluso pudiera ser que ni siquiera se encontraran en el mismo estado. Esto es uno de los riesgos que vamos a evaluar y que se van a ir viendo sobre la marcha. Pudiera ser que dentro de esta reforma hubieran modificaciones porque estos problemas ya se están presentando derivado de la pandemia de COVID-19. Entonces, pudiera ser que la reforma no entrara exactamente como lo estamos viendo ahora, pero que sí hablara un poquito más acerca de este tema. Así como la libertad del patrón para ingresar al domicilio en el que se están llevando las actividades de trabajo. Esto es algo que tampoco está señalado dentro de la norma, pero si tenemos un trabajador a domicilio que señala cierto lugar en el que va a realizar el trabajo y no es su casa, el patrón tendría derecho a conocer cómo son las instalaciones dentro de las cuales está trabajando. Así que por eso es que lo colocamos dentro de los riesgos a evaluar, así como el tema de propiedad intelectual. Por eso es que nosotros les recomendamos tener sistemas digitales o implementar sistemas digitales si es que tienen esta modalidad de empleados para tratar de mitigar lo más que se pueda el tema de riesgo de propiedad intelectual, así como los accidentes de trabajo en el hogar. Todavía no tenemos absolutamente nada, sin embargo, la Organización Internacional del Trabajo sí nos solicita, a pesar de que no venga en nuestra norma, algunas adiciones que podríamos tener dentro de nuestros contratos de trabajo, a pesar de que no se encuentre normado. Y podríamos hacerlo de forma legal con los tratados internacionales que actualmente, en los que actualmente México está involucrado. ¿Qué es lo que podemos adicionar? El régimen de prestación social, que en este mexicano del Seguro Social, la retribución según alguna referencia horaria, dependiendo de cuántas horas y cómo sean las horas que estamos manejando con el empleado de home office, las reuniones periódicas con ellos, si es que pudiéramos hacerlas. Uno de los problemas que considera la OIT con los trabajadores a domicilio es que estos pueden llegar a tener aislamiento. Entonces, para nosotros como patrón es conveniente tener reuniones periódicas y señalarlas en el contrato individual de trabajo. Si yo tengo algún empleado que está trabajando en Monterrey y yo soy de Ciudad de México, podría fijar con él, no sé, alguna reunión mensual o 2 reuniones mensuales para, para que él se siga sintiendo parte de nuestra empresa y también para ver realmente si está cómodo, si no está cómodo y poder valorar cuál es la utilidad que estamos recibiendo por parte de él con la actividad laboral que está haciendo, así como la capacitación permanente. ¿Qué pasa si mis trabajadores no saben utilizar Zoom, no saben utilizar WhatsApp, no saben utilizar, no sé, quizás un Facebook de trabajo o Word, PowerPoint o alguno de estos programas que utilizamos en las modalidades de home office para algunos empleos? Bueno, el patrón tendrá que dar la capacitación permanente sobre este tipo de cosas, porque a nosotros nos conviene que lo hagan bien. Entonces es importante que no dejemos la capacitación de lado. Y la participación de datos y responsabilidad que van a tener los empleados de home office si es que llegan a proporcionar información adicional o que no esté permitido, por lo que les recomendamos
que firmen, a aquellos que tengan trabajadores en esta modalidad, que firmen un convenio de confidencialidad para tratar de mitigar el riesgo que esto implica. Ahora, algo que nos interesa y que pienso que les interesa mucho son los nuevos hechos en las demandas de despido injustificado. Actualmente, el home office no está normado de forma separada al trabajo a domicilio. Entonces, en el trabajo a domicilio vamos a encontrar que si el patrón deja de enviarle trabajo a quien no está dentro de la fuente de trabajo, puede generar, y se deja de comunicar con él, puede generar la presunción de un despido. Entonces es importante tener una comunicación continua con nuestros trabajadores que estén en home office, porque si no, si nosotros dejamos de contestarles las llamadas, usualmente las personas que trabajan en esta modalidad tienen contraseñas de intranet, internet, etcétera, para poder llevar a cabo su labor, desde un correo institucional hasta la página, etcétera. ¿Qué pasa si yo le quito sus contraseñas y le quito absolutamente todo y de repente ya no le contesto? Bueno, eso nos puede generar una mala presunción. Por eso hay que tener cuidado en cómo vamos a manejar a nuestros trabajadores que están en home office. Y muy importante, el tiempo de jornada extraordinaria. Actualmente, la jornada extraordinaria, ya lo saben, después de sus 48 horas semanales, podemos pactar en el contrato, quizá que sean más de 8 horas diarias, sin que rebase las 48, dependiendo si estamos en una jornada mixta, si estamos en una jornada nocturna, etcétera. Pero sí es importante que nosotros fijemos dentro de nuestro contrato individual de trabajo exactamente cómo va a ser el horario del trabajador en home office para aminorar el riesgo de tiempo extraordinario. ¿Cómo podemos mitigar todos estos riesgos que acabamos de platicar? Bueno, primero que nada, ajustar tanto nuestro contrato colectivo de trabajo como nuestro contrato individual de trabajo. ¿Qué pasa si mis empleados sienten desconfianza porque estoy haciendo modificaciones al contrato? Podemos hacer un adendum donde se actualicen cuáles son las condiciones de trabajo de los empleados para que ellos se sigan sintiendo cómodos y no tengamos un conflicto interno. El home office también nos va a ayudar a tener menos conflictos entre empleados porque no se van a estar viendo, pero hay que tener en cuenta que debemos de hacerlos sentir parte de la empresa para que podamos tener una mejor productividad. Ahora, en los contratos de trabajo pudiéramos, dependiendo del giro, establecer algún horario específico, quizá tener algún apartado dentro de nuestros correos institucionales para que nada más puedan enviar correos de cierta hora, dependiendo de cuál es el horario que manejamos. Y dependiendo de las actividades que tenga, quizá incluso podríamos manejar un horario libre que no rebase el máximo legal. Es decir, que el trabajador determina a qué hora ingresa y a qué hora sale, siempre y cuando no rebase sus 8 horas diarias si es que está trabajando de forma diurna o sus 42 horas si es que está trabajando en una jornada nocturna. Y ver si puedo permitirle una jornada nocturna o una jornada mixta, ¿no? Ese tipo de cosas las podemos ajustar dentro de nuestro contrato individual de trabajo para que en el momento de que tengamos alguna contingencia por una demanda de este tipo, tengamos una solución. ¿Por qué? Porque quienes hayan tenido juicios laborales se han dado cuenta que usualmente la jornada de trabajo para aquellos que no tienen controles de asistencia la podemos manejar quizá con testigos. Sin embargo, en este caso no vamos a poder tener testigos porque el trabajador está en su casa o está en algún otro lugar, no sabemos en dónde, pero no tenemos la posibilidad de que fulanito vio que trabajaba a esa hora. Es por eso muy importante que tenemos que ser puntuales dentro del contrato individual de trabajo para no tener este riesgo. Y no solamente en el contrato individual de trabajo, sino también en algunos otros documentos, adecuar nuestros documentos. El artículo 804 de la Ley Federal del Trabajo nos señala que debemos tener recibos de pago, contrato individual de trabajo, que en caso de tener contrato colectivo tenemos que exhibirlo, etcétera. Todos estos documentos los podemos ir adecuando. Si mi trabajador va una vez a la semana, si mi trabajador va 2 veces a la semana o va una vez cada 15 días, en ese tiempo podríamos ver con él la forma de que reconozca el horario en el que se desempeñó en ese tiempo
para tenerlo comprobado de él, no de alguien más, ni nosotros ni otros trabajadores, sino que él reconozca que ese es el horario en el que se ha venido desempeñando, así como adecuar el reglamento interior de trabajo en relación a que hay empleados que ya no se encuentran dentro de las instalaciones de la fuente de trabajo. Podríamos ver la estructura interna y el respaldo de información y documentos que tenemos en nuestra empresa. En este momento los invito a, si tienen alguna pregunta en particular, para que podamos, no sé, tratar de disolverla. Muchísimas gracias, Jessica. Muchísimas gracias. La forma en que vamos a hacer esta dinámica de las preguntas, en el chat, por favor, de ir poniendo su pregunta y la vamos a ir respondiendo una por una. Mientras ustedes van escribiendo sus preguntas, a mí me gustaría nada más hacer un breve resumen de esta excelente exposición de la licenciada Jessica con puntos principales para que lo tengan ustedes presente. Uno, me gustaría aclarar, como lo mencionó la licenciada Jessica, que actualmente, al día de hoy, 29 de julio del 2020, la Ley Federal del Trabajo señala que el home office, lo que la mayoría de nosotros a lo mejor hemos estado haciendo, se encuentra normado o regulado en el apartado de trabajo a domicilio. Sea o no sea trabajo a domicilio, allí está hasta el día de hoy. Por eso es que está la propuesta de reforma para separarlo y tener un trabajo especial distinto. Es decir, que sea un trabajo, el home office o teletrabajo, y uno distinto el trabajo a domicilio. ¿Por qué? Porque hoy en día la Ley Federal de Trabajo en los artículos del trabajo a domicilio hace principalmente énfasis, y toda la redacción está adecuada a lo que se refería la licenciada Jessica con trabajos más técnicos, es a trabajos más manuales, maquilas, construcción de materias primas, etc. Entonces, si usted lee esos artículos, se da cuenta que hace mucha referencia a ese tipo, porque cuando se hizo esa adición a la Ley Federal de Trabajo, era para subsanar vicios de algunas empresas, principalmente maquiladoras, que si se dedicaban a hacer, como decía Jessica, vestidos, le mandaban la tela a trabajadoras a su casa y decían, no, no es mi trabajadora, me presta servicios, ella me entrega, yo le vendo material y ella me lo revende. Entonces fue para evitar esa práctica. No se ha cambiado desde entonces, tantos años, y simplemente adicionaron un párrafo en el que decían todo el trabajo que se haga mediante tecnología de la información también es trabajo a domicilio, pero no aplica de esa manera. Entonces es muy importante esa nueva reforma que esperemos no tarde mucho. Otro punto que me gustaría apuntalar es que muy probablemente con esta reforma las obligaciones del patrón y del trabajador van a cambiar, porque se va a hacer un capítulo especial y van a ser ya más específicas y más detalladas en lo que debe hacer el patrón y lo que también debe hacer el trabajador. Entonces hay que estar atentos a esta reforma. También no es suficiente actuar como está normado en la Ley Federal del Trabajo, el trabajo a domicilio o el home office, por estos puntos que menciona la licenciada Jessica. No especifica muchos temas respecto a horarios, a cuándo sí se considera trabajo a domicilio y cuándo no, temas de riesgos de trabajo, horas extraordinarias, etc. Un punto muy importante que tocó la licenciada, me parece que debemos considerar desde ahora, tengamos muchos trabajadores a domicilio o no, y lo vayamos a implementar a futuro o no tanto, es el tema de la protección de la información, tanto del trabajador, que hoy actualmente se tiene ciertos sistemas en las empresas para la información de ellos, pero principalmente a lo que me refiero es a la información de la empresa, porque todo se va a enviar a través de correo electrónico, en la nube, por WhatsApp, etcétera. Entonces, toda esta información, ya sea información confidencial de la empresa, de nuestros clientes, de nuestros proveedores, van a tener acceso a ella el trabajador. Y tenemos que tener mucho cuidado con esa información. No queremos que llegue el competidor o que llegue alguien más. Entonces, debemos tener mucho cuidado con eso. Debemos implementar sistemas internos que nos ayuden a controlar esa información. También me gustaría puntualizar respecto a los nuevos hechos de despido, que si ustedes han visto generalmente una demanda de despido injustificado, de supuesto despido injustificado, señalan que el tal día, tal hora, yo me presenté en la entrada del centro de trabajo y ahí me encontró el director a veces de la empresa, que se encontraba generalmente en Estados Unidos a veces, o el de RH, mi jefe directo, y me dijo, ya no tienes trabajo aquí, ya no puedes seguir laborando. Ese es, yo creo, el 90% de las demandas narran los despidos de esa manera hoy en día.
con este home office se van a presentar hechos distintos. Ahora van a poder poner, ¿sabes qué? Yo estaba trabajando, me llamaron por teléfono, me dijeron que estaba despedido, que tenía que llevar a entregar mi computadora, o que me quitaban todos mis accesos al correo electrónico, a la nube tal vez, accesos al intranet de la empresa. O me mandaron un correo electrónico diciendo que ya no podía trabajar. Todo se va a ir yendo un poquito más hacia el tema digital. Entonces es importante que nosotros como empresa, como patrones, vayamos diseñando sistemas internos que nos permitan recabar información, respaldarla y resguardarla, en el que se demuestre que la relación laboral fue de cierta manera en particular y no como el trabajador la narra en su demanda. La mayoría de las veces, desafortunadamente, ponen muchos hechos que son falsos, tanto de condiciones de trabajo como de los supuestos hechos del despido. Pero si nosotros como patronos tenemos un sistema, ahí tendríamos que apoyarnos fuertemente de nuestro equipo de tecnología de la información, de nuestros ingenieros, para que nos ayuden a diseñar un sistema de protección de datos y también de registro de trabajo, de las horas que elaboró esta persona, de los accesos que tiene, los que no tiene. Y esto ayuda mucho a sus abogados de litigio, en dado caso que llegan a tener un juicio por despido injustificado, para que puedan demostrar la realidad de los hechos. En materia laboral, el patrón tiene la carga de demostrar casi todo. Si él dice, me despidieron tal día, tal hora, el patrón generalmente, la regla general es que tiene que demostrar que la relación laboral continuó o que no es cierto ese hecho, salvo ciertas excepciones. Entonces, mientras más documentación, mientras más respaldo tengamos, eso le va a ayudar a sus abogados a poder tener un juicio exitoso. Un punto, creo que a todos los que hemos estado haciendo home office lo han experimentado, se han dado cuenta. El tiempo de la jornada es bien importante, porque si bien tal vez tu jornada o la jornada del trabajador va a ser de 8 horas, de lunes de 9 a 6 con una hora de comida, o de 9 a 7 de lunes a viernes con una hora de comida, el home office se va a prestar a que esta jornada se pueda extender, o incluso que la jornada sea un poco más flexible, porque a lo mejor yo, si ese trabajador iba a la oficina de 9 a 6, puede ser que ahora diga, mira, tú vas a trabajar de 9 a 12 y después puedes trabajar de 5 a 10 y me estás trabajando 8 horas al día. Pero es importante que veamos la manera en cómo vamos a normar esto en nuestros contratos de trabajo y en los documentos que tiene la empresa para demostrar que esa jornada es real. Como decía la licenciada Jessica, hoy en día, pues, los trabajadores que laboran presencialmente, es muy común que cada quincena o cada mes se firmen los recibos de nómina y incluso en algunas empresas correctamente hacen que les piden que ponga su huella. En un trabajo de home office no va a ser posible esto, a menos que vaya cada cierto tiempo a la empresa. Pero si empezamos a diseñar un sistema en la empresa que nos migremos en estos modalidades de trabajo al sistema digital, tal vez creándole una firma digital a los trabajadores, preferentemente certificada, algo que permita mostrar que el trabajador estuvo de acuerdo, que en su recibo de nómina decía, durante estos 15 días laboraste de lunes a viernes o de lunes a sábado, como sea la jornada, de tal hora a tal hora. Y de esta forma podemos demostrar una jornada que no excede la máxima legal. Y es un documento muy útil en un juicio laboral. Lo mismo en los contratos de trabajo. Es importante que si el trabajador va a estar en esta modalidad, se ponga de esa forma en el contrato de trabajo para detallar específicamente sus funciones. No en todos los contratos de trabajo que nosotros hemos visto de las empresas ponen las funciones. Sí ponen el puesto, pero las funciones no. Ahora en el home office me parece que va a tomar un poco más de relevancia poner las funciones en los contratos, los horarios y la forma en que se va a desarrollar esta relación laboral. Muy bien, vamos a pasar con las preguntas. Les comento que esta presentación que puso la licenciada Jessica, que la quiera, que la necesite, con todo gusto, pídanosla ya sea por el correo electrónico al que se registraron o por las redes sociales donde vieron el anuncio de webinar, ya sea Facebook o LinkedIn. Pueden pedirle y con mucho gusto se las enviamos. Y también esta presentación, este webinar se está grabando. Lo vamos a subir en algunos días a nuestra página, a nuestro canal de YouTube, para que lo puedan ver si es que usted llegó tarde o tuvo que salirse antes de que terminara, o por alguna razón no llegó y nos están viendo ahorita por YouTube, lo puedan ver allí. La primera, de CONDEM, dice, ¿en el contrato de trabajo se tiene que contemplar horas laborales o se puede pactar un acuerdo por objetivos y que el trabajador administre su propio tiempo?
Eso es lo que pregunta Condem. Adelante, licenciada Jessica. Gracias. Lo más recomendable es que manejemos un horario con él. Dependiendo de las actividades que tiene, pudiéramos tratar de manejar un horario libre en el que él administre su tiempo y que no rebase el límite legal que nos solicitan, que es de 48 horas. Un ejemplo, no sé a qué se dedique este trabajador o cuál sea su actividad laboral, pero si yo necesito que realice una actividad en específico, se la solicito y se la solicito dentro de su jornada de trabajo para que la modifique. Si pudiéramos quizá llegar con él a un acuerdo, como lo comentaba el licenciado Jorge hace unos momentos, vas a trabajar de 8 de la mañana a 12 del día y después de 5 de la tarde a 9 de la noche y tiene sus 48 horas, ¿no? Quizás si lo hace de lunes a viernes van a ser menos horas y vamos a estar dentro del límite legal y él va a poder realizar sus actividades dentro del día también trabajando. Esto nos puede servir para que él se despeje, etcétera, y para que las actividades que tenga sean más rápidas, para que sean más productivos. Las personas que han estado o que hemos estado trabajando en home office en estos momentos se darán cuenta que algunos, dependiendo del perfil del empleado, son un poco más eficientes cuando les ponemos un trabajo por objetivos. Sin embargo, eso no está peleado con que nosotros contemplemos la jornada de trabajo dentro del contrato. Pudiéramos decir, quizá no señalar una hora de entrada y una hora de salida y solamente señalar que el trabajador va a autoadministrar la jornada de trabajo siempre, siempre y cuando no rebase ese límite legal. Pero en el momento que veamos al trabajador, sí sería oportuno que él nos reconociera de alguna forma, o ya sea con una firma electrónica o una firma digital, como lo comentaba hace un momento el licenciado Jorge, para reconocer cuál es el horario en el que se ha desempeñado durante ese tiempo en el que él ha autoadministrado su tiempo. Muy bien. La siguiente pregunta de Alejandro Ortega. ¿El tema de no tener las tarifas de salario de forma visible es sujeto a alguna posible multa por parte de la autoridad? Me imagino que se refiere a lo que Sí. actualmente dice la Ley Federal de Trabajo, que debe estar las tarifas en la fuente de trabajo. Actualmente sí pueden llegar a una multa. ¿Cómo es el procedimiento? Llega el inspector de trabajo y se da cuenta que no tenemos las tarifas. Lo ideal sería que en esta modalidad pudiera solicitarnos que lo hiciéramos, al igual que registrar nuestro contrato de trabajo. Pero sí se puede tener una multa porque es dentro de las cosas que nosotros debemos de llevar dentro de nuestra empresa. Es como si llegara una inspección de trabajo y no tuviéramos salida de emergencia. Nos van a poner un tachecito dentro de nuestra inspección de trabajo. Pasa lo mismo en este apartado. Así, algo que sí me gustaría aclarar, Alejandro, es de que actualmente, como el home office se encuentra dentro del capítulo de trabajo a domicilio, a pesar de que tiene modalidades diferentes, esta modalidad de trabajo a domicilio es la que te pide que tienes que registrarte en la Secretaría de Trabajo, registrar tu contrato de trabajo y llevar esta lista. En el proyecto de reforma no viene esto, como se separa el teletrabajo home office del trabajo a domicilio, no viene por lo menos ahorita en el proyecto que el patrón tenga la obligación de registrar su contrato ante la Secretaría de Trabajo ni de tener una lista de salarios. Habría que esperar cómo termina esta reforma. Si termina diciendo sí, también tiene que registrar su contrato y debe cumplir con los mismos requisitos del trabajo a domicilio, entonces sí aplicaría. Si no lo especifica, no aplicaría para el home office. Muy bien, siguiente pregunta de Juliana Benoit. Si no se previó que alguno o todos los trabajadores contratados fueran teletrabajadores, sino que por el contrario, debido a la contingencia, permíteme, es que se corte aquí, déjame le amplío para poder leer tu mensaje completo. Listo. Si no se previó que alguno o todos los trabajadores contratados fueran teletrabajadores, sino que por el contrario, debido a la contingencia actual, alguno o todos desarrollan sus funciones de esa forma, ¿representa un riesgo no modificar los contratos? ¿O por ser una contingencia pueden permanecer sin las regulaciones específicas del teletrabajo que ustedes recomiendan? Sí implica un riesgo no modificar los contratos. Si ustedes están pensando que van a manejar el home office únicamente en este periodo de pandemia, bueno, básicamente ya está
ya se están reanudando actividades, pudieran ya no hacer ninguna modificación. Pero si ustedes planean seguir teniendo teletrabajadores, sí sería importante que hicieran modificaciones dentro de su contrato de trabajo, porque en algún momento, si llegan a tener algún conflicto con este empleado, él va a señalar cuáles eran sus condiciones actuales. Le va a decir a su abogado, mis condiciones actuales eran estas y yo trabajaba desde mi casa o desde casa de mi abuelita o donde sea. Y nosotros, como bien lo comentaba el licenciado Jorge, tenemos la obligación de probar la manera en la que se desempeñaba el trabajador dentro de sus funciones de trabajo, su categoría, su salario, sus actividades, etcétera, ¿no? Que no laboró jornada extraordinaria, que no lo despedí. Todas esas cosas yo las tengo que comprobar en un procedimiento laboral. Por eso es importante que nosotros adecuemos los contratos de trabajo, no solo a lo que viene específico en la norma, sino en lo que no viene, precisamente porque no hay nada que pueda suplir eso que nosotros estamos haciendo en ese momento. ¿Qué es lo que lo va a suplir? El pacto entre ambas partes, el pacto entre trabajador y patrón. Correcto. Y sobre todo viendo hacia futuro, como dice la licenciada Jessica, si se tiene pensado adecuar esta modalidad de home office, ya sea totalmente con algunos trabajadores o de forma mixta, sí es muy recomendable hacer esas adecuaciones, porque ahorita las inspecciones de trabajo que ha hecho la autoridad, tanto de Secretaría de Trabajo como en las locales, se han enfocado más a ver la seguridad de las fuentes de trabajo, si estamos cumpliendo con los lineamientos de seguridad que han emitido las autoridades. Pero una vez que pase esto, tal vez a finales de este año, principios del siguiente, cuando ya vayan bajando todo este riesgo sanitario, como la autoridad sabe que muchas empresas van a adoptar esta modalidad, van a empezar a hacer inspecciones y cuando te llegue la inspección te van a preguntar tal vez, oye, ¿tienes trabajadores en home office? Sí, tienes 100 empleados. ¿Cuántos de ellos son de home office? ¿Cuántos de ellos son presenciales? Entonces, si vamos a tomar esta modalidad, hay que tomar previsiones. Ahorita, por la situación que fue más obligada que voluntaria, no hay tanto riesgo precisamente por esa situación, porque la ley no te dice nada de eso, pero sí viendo hacia el futuro tenemos que tomar esa medida. La siguiente pregunta de Rebeca Ortega, ¿qué nos pueden recomendar para evitar el riesgo de robo de los equipos de cómputo? ¿Qué proceso legal deberé iniciar en caso de despido justificado y no nos quieran regresar el equipo de cómputo? Bueno, la primera pregunta, ¿qué podemos hacer para evitar el riesgo de robo de equipos de cómputo? Otra vez, nuestro contrato individual de trabajo. Dentro de las obligaciones que tiene el trabajador de home office es resguardar ese equipo de cómputo. Si él está trabajando desde su casa, no tendría por qué haberlo sacado de su domicilio y que se lo robaran. O vaya, él no podría manejar alguna pérdida de ese tipo. Si el equipo de cómputo se mojó por algún descuido del trabajador porque le tiró agua, etcétera, todo ese tipo de cosas nosotros la vamos a fijar dentro de nuestro contrato individual de trabajo y cómo va a ser la forma de indemnizar al patrón, cómo el trabajador me va a regresar a mí como patrón ese equipo de cómputo. Podríamos hacer descuentos mensuales, por ejemplo, dependiendo de cuál sea el salario que tiene el empleado. Eso ya lo veríamos dependiendo del caso específico de empleado, pero la recomendación para evitar ese riesgo sería señalarlo dentro del contrato de trabajo, no solo como robo del equipo, sino algún deterioro o que dejara de funcionar por culpa del empleado. Ahora, ¿qué proceso legal deberemos iniciar en caso de despido justificado para el evento en el que no nos quieran regresar el equipo de cómputo? Esto va a depender mucho del caso particular. Actualmente, nosotros llevamos a cabo un procedimiento para procesal en el que le avisamos a la Junta que esta persona ya no va a ser nuestro empleado. Con la reforma que se hizo, recientemente ya no vamos a tener que darle aviso como tal a la Junta, ya podemos hacerlo un poco más de manera interna. ¿Por qué? Porque el patrón tiene la obligación de comprobar que el hecho del despido no es cierto o que continuó la relación laboral de forma posterior o que él renunció o que hay una causa justificada para despedirlo. Entonces, en el procedimiento laboral nosotros diríamos, yo no lo despedí injustificadamente, lo despedí justificadamente porque hizo esto, aquello, lo otro, y la forma de comprobártelo es esta.
Y dentro de nuestro contrato de trabajo, como lo platicábamos hace rato, vamos a estipular cuáles son las herramientas de trabajo que tiene el empleado que está como trabajador a domicilio. En este caso particular, podríamos utilizarlo ya sea como una hoja adicional de herramientas de trabajo que recibió o que venga incluido dentro del contrato individual de trabajo y solicitar la devolución del equipo porque no lo hizo. Esto es en caso de que nosotros tengamos la certeza de que podemos comprobar la justificación del despido. ¿Qué pasa si el trabajador solamente ya no me contestó y se quedó con el equipo? Por eso es que depende mucho del caso particular, cómo se manejaría ya en un proceso legal. Para el caso de que el trabajador simplemente dejó de contestar, ya no supe nada de él, ya no se presentó, bueno, en ese caso sí podríamos iniciar tal vez un procedimiento para procesal para nosotros emplazarlo a él a un juicio laboral y poder desvincularlo. Va a depender mucho del caso concreto, pero en general, todo lo que vamos a hacer, lo vamos a hacer por medio de la autoridad laboral. Hay algunos clientes que quieren, por ejemplo, denunciar a sus empleados a la par de tener un procedimiento laboral con ellos. No es muy recomendable, depende mucho del caso en particular, porque el hecho de que nosotros denunciemos, por ejemplo, por robo a alguno de nuestros empleados porque se quedó con un equipo de cómputo, podría perjudicarnos dentro del procedimiento laboral dependiendo de la estrategia que tengamos en ese momento. Así que necesitaríamos ver el caso particular, pero de forma general, la forma en la que yo tengo de mitigar ese riesgo es ya sea por el contrato individual de trabajo o por una hoja adicional en la que el trabajador me reciba sus herramientas de trabajo, donde especifiquemos qué tipo de máquina es, de qué año, cuál es el módem que tiene, cuáles son los sistemas de intranet que tiene, etcétera. Muy bien. La siguiente pregunta de Galaxy A5. ¿Podrían aclarar un poco más que lleve la libreta de trabajo y a partir de cuándo debe contarse con ella? Ok, les explico. Nosotros, cuando tenemos trabajadores a domicilio, que en este momento está incluido también el home office, cuando nosotros llevamos nuestro contrato de trabajo a la Secretaría del Trabajo, nos va a pedir como requisitos, primero, que lo llevemos por escrito para que ellos se queden con una copia. El nombre, nacionalidad, edad, sexo, estado civil y domicilio tanto del patrón como del trabajador. El local donde se va a ejecutar el trabajo, la naturaleza de la actividad que va a realizar, la calidad del trabajo que va a hacer y la cantidad de trabajo que va a tener en su jornada de trabajo, el monto del salario, la fecha y el lugar de pago. La libreta viene relacionada con el contrato de trabajo y tiene exactamente los mismos requisitos, pero a esta se le adiciona cuáles son los materiales y los útiles que va a tener en cada ocasión el trabajador o cada que se le proporcionen. Hay que entender que desgraciadamente de forma normativa están juntos, pero son cosas similares. La libreta de trabajo manual, incluso por la redacción de cómo es esta libreta, porque yo a un trabajador no le voy a dar una computadora cada mes para que haga sus funciones de trabajo. Sin embargo, si tengo un trabajador que hace, no sé, incluso colchones desde algún domicilio que no sea el del patrón, yo le tengo que proporcionar esos materiales y esos útiles cada que él vaya a hacer esa actividad. Eso es lo que viene en la libreta de trabajo, el material y los útiles. Cuando se revisan, se junta el trabajador, se junta el patrón y revisan esta libreta. Ahí vamos a poner el material tal fue dañado a causa del trabajador. Y el trabajador nos va a afirmar de que reconoce que se dañó a causa suya y entonces nosotros podremos hacer los descuentos relacionados a la pérdida del material. Pero si se dan cuenta, esta libreta va enfocada a los trabajadores a domicilio, no al home office. Por eso es que se hizo la propuesta de dividirlos. Pero esos son Así los es. requisitos que tiene. Y hay que estar atentos, Galaxy A5, a la reforma, porque si se continúa en el sentido que viene esta propuesta, aprobada por el Senado y que falta por los diputados, el patrón a un trabajador de home office no va a tener la obligación de llevar esta libreta, salvo que adicionen algo así en ese capítulo. ¿Ok? Melanie Coronado. El empleador al contratar teletrabajadores está obligado a cubrir los costos de internet y sistema de cómputo. Y a mí me gustaría, Jessica, que hablaras, más bien responder esta pregunta
cómo está actualmente y cómo está en la propuesta. Es una pregunta muy interesante porque en la propuesta, en la propuesta de reforma de ley, actualmente no señala absolutamente nada de que el patrón tenga la obligación de cubrir el costo de Internet. Sin embargo, sí tiene la obligación de darle o brindarle al trabajador la computadora con la cual él va a trabajar porque esta es su herramienta de trabajo. Ahora, podemos entender que el tema de Internet es como lo que nosotros gastamos cuando nos transportamos a la fuente de trabajo. El patrón no está obligado a cubrirnos gastos de transporte. Sin embargo, hay patrones que lo hacen. En este caso en específico, en la propuesta de reforma, sí se maneja que el Ejecutivo Federal tendrá 12 meses para normar cómo va a ser el tema de los teletrabajadores en relación a lo que gasten en luz, internet, etcétera. Así que todavía no lo tenemos regulado. Por lo que nosotros hemos investigado y visto en algunos otros países que ya tienen un poco más implementado esta modalidad, como lo son Argentina y España, sí se les brinda una ayuda dependiendo de cómo sea o cuánto sea lo que el trabajador esté gastando por este concepto. Sin embargo, en México actualmente no se encuentra obligado el patrón en cubrirle los gastos que tenga de Internet, pero sí se encuentra obligado a darles sus herramientas de trabajo, como lo sería la computadora, sus contraseñas en caso de que tenga correo corporativo, firma electrónica en caso de que el patrón la haya implementado, etcétera. Correcto. Y de lo que yo he estado investigando en las noticias, como bien menciona la licenciada Jessica, ese es un punto importante que van a tocar los diputados. ¿Qué apoyos o si el patrón tiene la obligación de dar algún apoyo extraordinario al trabajador? Porque obviamente va a estar laborando desde su casa todo el tiempo y va a implicar en otro tipo de gastos que no estaban contemplados antes. Entonces, probablemente en la reforma venga contemplado algún tema al respecto. La siguiente pregunta de Héctor y Elsa. ¿Cuáles son los 3 pasos más importantes que debemos hacer de inmediato para adaptarnos a esta nueva era de teletrabajo? Y a mí me gustaría contestar esta pregunta, si me permite, licenciada Jessica. Claro. Y es en base de lo que ya expuso, pero es muy bueno que hagan esta pregunta. 1, si nosotros estamos viendo hacia futuro esta modalidad de trabajo, ya sea de manera permanente o mixta, adecuar todos nuestros contratos, ya sean individuales o colectivos, para que tengamos el respaldo de que nuestros trabajadores o algunos de ellos están laborando de esta manera. Y entonces, ante alguna contingencia, tengamos la manera de cómo demostrarle a la Junta o a los tribunales laborales en el futuro cómo eran realmente las condiciones. Ese es el primer punto que debemos atender de forma inmediata. Segunda, temas de infraestructura interna de la empresa, tanto para la protección de la información del trabajador como protección de la información de la empresa. Los temas de seguridad de propiedad industrial, de propiedad intelectual, de programas de información del know-how de una empresa, información de los clientes, de los proveedores, etcétera. Es muy importante que la empresa tenga esta infraestructura interna y empecemos a laborar en ella. Obviamente habrá quien haga una inversión más grande que otros, pero de cualquier manera, sin importar cuál es el presupuesto de cada negocio o empresa, se puede implementar ciertos sistemas internos para proteger la información y para respaldar las condiciones en que la relación laboral se llevó a cabo. Es el segundo paso importante a implementar de inmediato. Y el tercero, adecuar la documentación que generalmente se utiliza con los trabajadores, como pueden ser recibos de nómina. No todas las empresas manejan en los recibos de nómina el horario, algunos nada más utilizan el puesto, el salario, el periodo en el que se encuentra y el desglose de percepciones. Es importante que tengamos, sobre todo en el home office, el horario y la forma en cómo vamos a hacer que el trabajador manifieste su conformidad con ese recibo de nómina, en el que viene su horario. Los demás, la forma en cómo vamos a pedirle al trabajador que registre entrada y salida. Esas adecuaciones son muy importantes porque eso nos va a ayudar principalmente a mitigar los riesgos posibles que tengamos en una contingencia laboral. Esos 3 son para estar más formales en nuestras relaciones laborales, pero nos van a ayudar muchísimo a reducir los riesgos en una contingencia laboral. La siguiente pregunta de Roble Torres. En cuanto a los accidentes de trabajo bajo el esquema de home office, ¿qué es lo que recomiendan?
¿O cuál ha sido experiencia con el IMSS con estos accidentes de trabajo para determinar si efectivamente es clasificado como accidente de trabajo o bien si fue derivado de otra actividad que realizó en su casa? Un tema bastante escabroso, licenciada Jessica, con la pregunta, pero adelante. Controversial. Es un tema muy controversial porque no se encuentra normado. Incluso dentro del capítulo de riesgos y enfermedades de trabajo que viene en la ley del Seguro Social, no se encuentra normado absolutamente nada de home office. Nada, no hay nada, ni un solo parámetro. Por eso es que en la reforma, en sus últimos dos artículos, en el 330D y en el 330E, se le da un plazo de 12 meses al Instituto Mexicano del Seguro Social y a las autoridades correspondientes para poder implementar el tema de riesgos de trabajo y enfermedades de trabajo, porque las enfermedades de trabajo van a cambiar por el uso excesivo de las tecnologías de la información, ya sea computadora, celular, etcétera, ¿no? Nuestras manos, nuestros ojos, etcétera. Sí va a ser muy interesante darnos cuenta cómo lo va a manejar el Seguro Social. Actualmente, en cuanto a experiencia, no se han calificado porque no estamos acostumbrados al home office. Realmente no, el Seguro Social por el momento no ha tenido casos como este. ¿Y qué pasa cuando no está normado y le llegan al Seguro Social? El Seguro Social dice, no te lo califico como riesgo de trabajo, te regreso tu ST9, te regreso tu ST7, que son los formatos que te dan para riesgo y para enfermedad, y se lava las manos. Sin embargo, ahorita lo estamos forzando a que norme el tema de riesgos y enfermedades de trabajo derivadas de los trabajos donde se utilizan las tecnologías de la información. Pero actualmente todavía no hay ningún caso práctico en el cual nosotros podamos basarnos. Sin embargo, es muy importante darnos cuenta que sí es importante que tengamos dentro de nuestros contratos normado específicamente el tema del horario. ¿Qué pasa si el trabajador se cayó cuando ya se iba a dormir de las escaleras? ¿Sería calificado como un riesgo de trabajo o no sería calificado como un riesgo de trabajo? No tendría por qué calificarse como tal. Sin embargo, el trabajador puede mentir y llegar al Seguro Social y decir, me estaba sentado en la silla y me caí. Y el Seguro Social va a estudiar su caso en particular, le van a hacer los análisis que sean pertinentes para determinar si lo que está diciendo es cierto o no, si la caída que tuvo pudo ser efectivamente de la silla cuando estaba en la computadora o si esa caída fue de alguna escalera, etcétera, ¿no? O dónde se encontraba en el momento del accidente de trabajo. Esas son las, ahora sí que lo escabroso de este tema, porque no hay absolutamente nada en eso, pero les recomendamos que para mitigar el riesgo de riesgos y enfermedades de trabajo, sí seamos muy puntuales en el domicilio en el que el trabajador va a llevar a cabo sus actividades laborales y la jornada en la que lo va a hacer, porque esa es la manera en la que cuando a nosotros como empresa nos llegue el formato de riesgo de trabajo, vamos a poder contestarlo. Si nosotros no tenemos forma de comprobar absolutamente nada, entonces probablemente el Seguro Social se lo califique como riesgo y a nosotros nos suban las cuotas obrero-patronales. Por eso es importante modificar la documentación que actualmente tenemos si pretendemos continuar con esta modalidad de home office. Correcto. Un tema muy interesante que tiene mucha tela de dónde cortarse y más con todo este tema de la reforma que se van a desencadenar otras reformas, otras leyes, la del IMSS, etcétera, para regular este tema específicamente. La siguiente pregunta de Mauricio Hernández es relacionada con la anterior, me parece que ya se respondió con esa. Juan Carlos Ríos, ¿el patrón puede modificar el salario del trabajador? Se refiere a disminuirlo en razón de la reducción de actividades por el home office. Le podemos reducir a nuestro trabajador, si ganaba 10,000 pesos, le vamos a mandar a home office, hoy ahora vas a ganar 8, porque ya no vas a tener que trasladarte a tu trabajo, etcétera. ¿Se lo podemos reducir? No se lo podemos reducir. Para aquellos que hayan implementado quizás hacer un ajuste de salarios en esta pandemia, la Ley Federal del Trabajo nos permite hacer modificaciones a las condiciones de trabajo derivado de procedimientos de naturaleza económica. Es decir, mi empresa necesita subsistir y yo ya no puedo pagar esta prestación. ¿La puedo quitar? Sí, sí la puedo quitar siempre y cuando yo lleve mi procedimiento de naturaleza económica y una vez que se haga el análisis económico, el análisis contable de mi empresa y se determine que efectivamente no puedo pagarla,
entonces la podemos quitar o la podemos reducir, también haciendo un pacto con el sindicato en caso de que tengamos sindicato. Pero que nosotros modifiquemos el salario y lo reduzcamos solo porque el trabajador está en home office y no lo estoy viendo aquí, no es bueno y podría ser muy perjudicial para nosotros ya en un procedimiento laboral. Entonces es importante que para aquellos que tengan empleados en la modalidad de home office, no les reduzcan el salario en razón a esta situación, porque incluso dentro de las obligaciones que tenemos, que es en fijar los salarios dentro de un lugar visible en la fuente de trabajo, es precisamente para evitar esto, que el trabajador de home office no gane menos que el trabajador que está en las instalaciones de la fuente de trabajo. Muy bien. La siguiente pregunta de Gabriela González Mendoza, me parece que ya fue respondida. ¿Los gastos que le pueden representar al trabajador la realización de sus labores mediante home office deben de estar contemplados en el contrato de trabajo, tales como el costo de luz, internet, teléfono, entre otros? Me parece que la consulenciada Jessica, no, hasta en este momento no es obligación del patrón cubrir esos gastos ni cooperar con ellos. Si el patrón lo quiere hacer, es una prestación extra legal que le puede dar a sus trabajadores, salvo que en la reforma se contemple esa obligación. Entonces hay que estar atentos. Melanie Coronado, en casos como la contingencia que estamos viviendo, en donde personal vulnerable se envió a casa, ¿se les puede obligar a trabajar desde casa? ¿Los trabajadores se pueden negar a no hacerlo? Déjenme leer la pregunta de nuevo, ¿eh? Ok, el personal vulnerable que está en casa, dependiendo de las actividades que tiene, sí podría hacer home office, porque el trabajador vulnerable que tiene alguna de las enfermedades que ha señalado la Secretaría de Salud, no se desplaza fuera de su domicilio por el riesgo que implica la propagación de la pandemia de COVID-19. Sin embargo, él está sano, él está bien, está en su casa. Dentro de su domicilio sí podría hacer home office. Lo que no podría hacer es salir, pero sí puede él dentro de sus actividades hacer algunas con home office, sí podría hacerlo sin mayor problema, siempre y cuando tenga las herramientas para hacerlo. Un ejemplo, Jessica puede hacer home office desde su casa y te voy a pedir que me hagas esta contestación de demanda y me la envíes el día de mañana a las 10 de la mañana. Pero Jessica no tiene computadora. Entonces el patrón estaría obligado a darle como herramienta de trabajo, por lo menos temporal, derivado de esta situación, esa computadora para que pueda hacer el trabajo, porque si no el trabajador se va a encontrar impedido a hacer las actividades por causas ajenas a su voluntad y por responsabilidad del patrón. Entonces sí pueden trabajar, específicamente contestando la pregunta, sí pueden trabajar el personal vulnerable. Quienes no pueden trabajar son las personas que están de incapacidad porque se enfermaron de COVID-19. No es lo mismo que yo mande al personal de riesgo a su casa para que no se contagien, a que ellos ya no vayan porque se contagiaron. Si se contagiaron y están en su casa, no puedo enviarles trabajo porque están incapacitados para trabajar. Si ellos están sanos, sí pueden hacer home office. Muy bien. La siguiente pregunta. Me parece que esa fue la última. Creo que tenemos una más arriba. No sé. Sí, ya. Aline Montiel. ¿Qué pasa con los trabajadores que no pueden hacer home office por la naturaleza de sus actividades, pero es vulnerable? ¿Es un riesgo tenerlos trabajando? ¿Pueden negarse? Aquí es un tema un poquito más respecto a los lineamientos técnicos más que del home office. Va a depender de cada caso concreto, Aline. Si es un trabajador que por naturaleza, ya sea de edad, condición médica, o que está embarazada o está lactando, etcétera, no puede trabajar presencialmente, los lineamientos técnicos nos han dicho que más bien está prohibido que acudan presencialmente a la fuente de trabajo. Tienen que hacerlo desde su casa. Si la naturaleza de esos trabajos no le permite hacerlo desde su casa porque a lo mejor es algo manual o algo que únicamente puede hacer en las instalaciones del patrón, se le tiene que permitir de todas maneras estar en su casa y no se le puede dejar de pagar el salario. Esta situación es una situación extraordinaria que así ha sido el lineamiento. Entonces, si nosotros lo mandamos a trabajar a la empresa, a pesar de que es un trabajador que entra en la categoría de vulnerable y tenemos una inspección, sin duda nos van a multar y pueden cerrar la fuente de trabajo.
Ahora hay que estar muy atentos a dónde se encuentra esa fuente de trabajo, porque en cada entidad, aparte de los lineamientos federales, se emitieron lineamientos estatales en muchas de ellas, no en todas. Y en esos lineamientos te especifica cuándo pueden regresar a sus labores los trabajadores vulnerables. Por ejemplo, en la Ciudad de México dice que no regresarán a labores presenciales los trabajadores que se consideran vulnerables hasta que el semáforo esté en verde. Igualmente en el Estado de México. Pero hay otros estados en los que no se dictaron lineamientos estatales, sino se están rigiendo por los federales. Y los federales te dicen que pueden regresar los trabajadores vulnerables desde el semáforo naranja, con que cumplas con ciertos requisitos para proteger su salud. Entonces, habría que estudiar cada caso concreto para determinar en dónde se encuentra la fuente de trabajo y en qué semáforo se encuentra esa entidad. Siguiente pregunta, me parece que ya y va a ser yo creo la última para no alargarnos más. Creo que esa fue la última. Muy bien. De todas maneras, si ustedes tienen alguna otra duda respecto a este tema, con toda confianza pueden enviar la pregunta al correo al que se registraron, contacto@bufetebautista.com, o pueden hacerlo por nuestras redes sociales, ya sea en LinkedIn o en Facebook, en Instagram. Pueden hacerlo con toda confianza y con gusto les ayudamos a resolver esa duda. Les recordamos que esta presentación que pasó la licenciada Jessica la pueden solicitar por el mismo medio que les acabo de comentar, el correo electrónico o las redes sociales, y con mucho gusto se las enviamos a su correo electrónico. Simplemente pónganos cuál es ese mail, la solicitan y se las enviamos, y también les estaremos informando cuando subamos este webinar que se está grabando al canal de YouTube para que lo puedan ver o lo puedan compartir. Sin más, pues darles muchísimas gracias por su presencia. Esperamos haya sido de mucha ayuda para ustedes, ya sea para su equipo de RH, para su equipo de abogados interno o un despacho externo que tengan, que puedan pedirles que les ayuden a hacer estos ajustes y mitigar sobre todo los riesgos en los patrones con las empresas, que esa es la intención de este webinar, darles esta información de valor para que ustedes puedan implementarla con base obviamente en los criterios internos de cada empresa, los tiempos, los planes que tengan cada uno de ustedes. Entonces, muchísimas gracias de nuevo por habernos acompañado. Síganos en nuestras redes sociales para estar atentos al siguiente webinar, el tema, la fecha, el día y la hora. Muchísimas gracias, Jessica, y gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.